El 31 de marzo de 2026, un portaaviones de propulsión nuclear salió de la estación naval de Norfolk, Virginia, y comenzó a dirigirse hacia Oriente Medio. Su nombre es el USS George H.W. Bush. Transporta a más de 5.000 efectivos. Lleva entre 70 y 90 aeronaves. Posee la capacidad de ataque completa del Carrier Air Wing 7, incluyendo los FA-18 Super Hornet, los EA-18 Growler y los sistemas de alerta temprana E-2D Hawkeye, y se dirige a una zona de guerra donde ya están desplegados dos grupos de ataque de portaaviones estadounidenses, 3 portaaviones nucleares, 3 operando simultáneamente en el mismo teatro de guerra. La última vez que Estados Unidos posicionó 3 grupos de ataque de portaaviones en la misma región fue hace más de 2 décadas. Cuando despliegas 3 portaaviones en la misma guerra, algo está ocurriendo. El encuadre oficial es que el Bush está llenando un vacío dejado por un incendio a bordo del USS Gerald R. Ford. Que se trata de una rotación rutinaria, que las fuerzas estadounidenses operan desde una posición de fuerza. El presidente Trump dijo la semana pasada que el mundo respeta a Estados Unidos ahora más de lo que nunca ha sido respetado antes. Pero esa misma semana en la que Trump hizo esa declaración, 4 aliados de la OTAN de Estados Unidos dieron una serie de respuestas que ningún funcionario de la administración ha podido explicar adecuadamente. España cerró por completo su espacio aéreo nacional a aeronaves militares estadounidenses involucradas en la guerra de Irán. Italia bloqueó el aterrizaje de bombarderos estadounidenses en la base aérea de Sigonella, en Sicilia, mientras los aviones ya estaban en el aire. Francia se negó a permitir que aeronaves que transportaban suministros militares estadounidenses hacia Israel transitaran su espacio aéreo. Polonia rechazó categóricamente una solicitud de Estados Unidos para transferir una de sus 2 baterías de defensa antimisiles Patriot hacia Oriente Medio. Y luego, de pie en un podio en Jerusalén Occidental, con banderas israelíes detrás de él, el hombre cuyo gobierno invitó a las fuerzas militares de Estados Unidos a esta guerra, dijo algo que casi nadie en Washington está dispuesto a discutir directamente. Benjamin Netanyahu describió el propósito de las guerras en Oriente Medio. Agradeció a los soldados que habían muerto y dijo: estamos trabajando para transformar a Israel en una supernación en la región y a nivel global. Una supernación en la región y a nivel global. Eso no es un objetivo defensivo, no es una declaración sobre la prevención de la proliferación nuclear, no es el objetivo estratégico que se comunicó al público estadounidense cuando esta guerra comenzó el 28 de febrero. Así que la pregunta que este análisis debe responder honestamente es la siguiente. Cuando 3 portaaviones nucleares estadounidenses están posicionados en Oriente Medio, cuando marineros estadounidenses son desplegados durante 11 meses seguidos, cuando las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con aliados históricos se fracturan en tiempo real, ¿el objetivo estratégico de quién se está realmente persiguiendo? Para entender lo que realmente significa el despliegue del USS George H.W. Bush, es necesario comprender la arquitectura naval que ya existe en el teatro antes de su llegada. El grupo de ataque del USS Abraham Lincoln ha estado operando en el Mar Arábigo y el Golfo de Omán, cubriendo el eje operativo sur de la campaña. El USS Gerald R. Ford, que ha estado en el mar durante casi 11 meses, muy por encima del periodo estándar de despliegue de 6 a 8 meses, ha transitado el Canal de Suez hacia el Mar Rojo. Según reportes de Navy Times del 31 de marzo, el Ford sufrió un incendio no relacionado con combate en su lavandería principal el 12 de marzo.
El incendio hirió a 3 marineros, obligó a 200 más a recibir tratamiento por inhalación de humo y dañó aproximadamente 100 literas. El portaaviones fue reparado en Creta y posteriormente en Croacia, así que antes de que el Bush siquiera llegue al teatro, Estados Unidos ya ha perdido el uso efectivo de uno de sus 2 portaaviones operativos en la región. Ese es el primer número que debes tener en mente. 3 portaaviones desplegados en un solo teatro suena como una fuerza abrumadora, pero uno de esos 3 acaba de pasar semanas en un astillero de reparación. Otro fue reposicionado lejos del alcance de misiles iraníes al inicio del conflicto, un movimiento documentado y reportado por este canal. El reposicionamiento del Lincoln ocurrió después de que Irán afirmara haber atacado el buque con misiles. Washington negó daños, pero el reposicionamiento es un hecho. El analista de seguridad nacional Harrison Cass, expiloto seleccionado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, escribió para 1945 que el despliegue del Bush responde a una necesidad simple pero urgente. La Armada requiere un portaaviones fresco para reemplazar al Ford antes de que tenga que retirarse. Sin el Bush, Estados Unidos enfrentaría un vacío en cobertura de portaaviones en un momento en el que los ataques continúan. Y el análisis concluyó con una frase que los analistas de defensa están repitiendo en múltiples medios esta semana. El despliegue de un tercer portaaviones no es una señal de escalada, sino una señal de que Estados Unidos se está quedándose sin opciones. En la quinta semana de una guerra cuyos primeros días fueron presentados como una operación precisa y limitada para eliminar una amenaza estratégica específica, la revista Military Watch informó que el despliegue del Bush busca compensar 3 presiones convergentes: la destrucción a gran escala de bases estadounidenses en Oriente Medio por ataques iraníes, la grave escasez de sistemas de defensa antimisiles y el agotamiento de arsenales de misiles en los grupos de portaaviones existentes utilizados tanto para funciones ofensivas como defensivas. El problema del agotamiento de interceptores no es secundario. Bloomberg informó durante las primeras semanas del conflicto que Qatar había comunicado en privado a Estados Unidos que, si Irán mantenía su ritmo de lanzamiento, los sistemas Patriot se quedarían sin interceptores en 4 días. Qatar posteriormente negó esa comunicación, pero la aritmética subyacente del consumo de interceptores no cambia según declaraciones oficiales. Es una limitación de ingeniería. El USS Abraham Lincoln ha sido reposicionado. El USS Gerald R. Ford está en reparación. Las baterías Patriot estadounidenses en el Golfo están bajo presión documentada. Y ahora Estados Unidos está pidiendo a un aliado europeo, Polonia, que transfiera sus propios sistemas de defensa antimisiles para compensar esas deficiencias. Ahora considera lo que Polonia dijo el 30 de marzo. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, confirmó a los periodistas que España había cerrado todo su espacio aéreo nacional a aeronaves militares estadounidenses involucradas en la guerra contra Irán. Esto amplía una decisión anterior que negaba el acceso a la base naval de Rota y a la base aérea, operada conjuntamente bajo acuerdo bilateral. El cierre ahora aplica a todo el país. Robles describió la guerra como profundamente ilegal y profundamente injusta. El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha utilizado un lenguaje idéntico en múltiples apariciones públicas desde que comenzó el conflicto. Las consecuencias operativas son concretas. Informes de United 24 Media indican que el veto español obligó a aproximadamente 15 aeronaves KC-135 Stratotanker a reubicarse de España hacia Francia y Alemania. Los bombarderos estratégicos estadounidenses han tenido que transitar por el estrecho de Gibraltar para evitar el espacio aéreo español, dependiendo de aviones cisterna KC-46 estacionados en las Azores para repostaje.
La arquitectura logística que sostiene las operaciones en Oriente Medio pasa por estos centros europeos. Cuando esos centros se cierran, la cadena logística no se rompe inmediatamente, pero se deforma de maneras que añaden tiempo, coste y vulnerabilidad a cada secuencia operativa. Y España no fue la única. El mismo día en que el Bush salió de Norfolk, el rechazo de Italia en Sigonella estaba siendo reportado por múltiples medios principales. Corriere della Sera, el principal diario nacional de Italia, informó que bombarderos estadounidenses habían sido negados para aterrizar mientras los aviones ya estaban en el aire. El Ministerio de Defensa italiano confirmó que Washington requiere autorización especial para usos de la base fuera de los acuerdos bilaterales existentes y que no se había concedido tal autorización. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, afirmó que no había tensión con Washington, pero también dejó claro que los requisitos de autorización no se habían cumplido. Luego vino Francia. Según Reuters, citando a un diplomático occidental y dos fuentes familiarizadas con el asunto, Francia se negó a permitir que aeronaves israelíes que transportaban armas militares estadounidenses transitaran su espacio aéreo. El rechazo ocurrió durante el fin de semana del 29 de marzo. Fue la primera vez que Francia tomaba esta medida desde que comenzó el conflicto. Reuters informó que Israel había querido usar el espacio aéreo francés para transportar armas estadounidenses destinadas a ser utilizadas contra Irán y que el rechazo francés se impuso pese a coordinación previa y garantías. Trump respondió en Truth Social, escribiendo que Francia había sido muy poco cooperativa. La presidencia francesa afirmó que su decisión era coherente con la política del país desde el inicio del conflicto. Y luego Polonia. El diario polaco Rzeczpospolita informó que Estados Unidos pidió informalmente a Varsovia desplegar una de sus dos baterías de defensa antimisiles Patriot en Oriente Medio. El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, rechazó la solicitud de forma inmediata y pública. Escribió: nuestras baterías Patriot y su armamento se utilizan para defender el espacio aéreo polaco y el flanco oriental de la OTAN. Nada cambia en este sentido y no planeamos trasladarlas a ningún lugar. 4 aliados de la OTAN en la misma semana: España, Italia, Francia, Polonia, cada uno rechazando una categoría diferente de cooperación militar: denegación de espacio aéreo, denegación de bases, denegación de tránsito de suministros, denegación de baterías de misiles. Esta es la semana en la que Trump dijo que el mundo respeta a Estados Unidos más de lo que nunca ha sido respetado antes. La situación de Polonia revela una contradicción estructural que merece atención directa. Cuando Washington pidió a Varsovia enviar sistemas Patriot a Oriente Medio, estaba pidiendo a Polonia debilitar su propia defensa aérea en el flanco oriental de la OTAN para compensar pérdidas estadounidenses en un conflicto que Polonia no autorizó, no apoya y en el que no tiene obligación de participar bajo el tratado. La respuesta de Polonia fue inequívoca. Sus Patriots protegen el espacio aéreo polaco y la frontera oriental de la OTAN con Rusia y Bielorrusia. No están disponibles para transferencia, pero la solicitud en sí misma es la evidencia del problema. Si la campaña contra Irán estuviera avanzando según los términos inicialmente presentados, los arsenales de interceptores estadounidenses no estarían tan agotados como para requerir sistemas polacos. No se le pide a un aliado que desmantele sus propias defensas a menos que las reservas propias estén bajo presión seria. El secretario de Estado Marco Rubio respondió a los rechazos europeos
con una declaración de gran peso estratégico. Dijo que si la OTAN es solo Estados Unidos defendiendo a Europa cuando es atacada, pero los miembros europeos niegan derechos de bases cuando Washington los necesita, entonces no es un buen acuerdo. Añadió que todo eso tendría que reevaluarse. Esa reevaluación, si ocurre, tendría consecuencias mucho más allá de este conflicto, porque los gobiernos europeos que están rechazando la cooperación no están rechazando la defensa mutua bajo el artículo de la OTAN. Están rechazando apoyar una campaña militar ofensiva que no fue autorizada por la OTAN, no fue discutida en la OTAN y cuya base legal ha sido descrita por varios gobiernos como fuera del derecho internacional. Son categorías diferentes. Confundirlas, tratar la negativa aliada a apoyar una operación ofensiva no autorizada como equivalente a una negativa de defensa colectiva, no resuelve la tensión subyacente, la profundiza. Bloomberg utilizó la palabra permanentemente. Ese no es el lenguaje de un desacuerdo diplomático temporal. Es el lenguaje de un daño estructural a una alianza que tomó décadas construir y que, bajo la presión de este conflicto, está demostrando que su coherencia depende de su puesto sobre los objetivos estadounidenses que ya no se sostienen. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha cultivado una de las relaciones personales más cercanas con la administración Trump entre los líderes europeos, ha descrito la guerra de Irán como fuera del alcance del derecho internacional. Meloni, la líder europea más alineada ideológicamente con la Casa Blanca actual, dejó claro que su gobierno permite bases estadounidenses en Italia bajo acuerdos bilaterales, pero trazó una línea al no apoyar operaciones ofensivas contra Irán. Cuando el aliado cuya política más se parece a la de Washington dice que esta guerra está fuera del derecho internacional, esa señal merece ser analizada, no descartada. Ahora regresa a la declaración de Netanyahu. Frente a las cámaras, con la grabación oficial en marcha, Benjamin Netanyahu describió su objetivo final. Dijo que las guerras en Oriente Medio están transformando a Israel en una supernación. Agradeció a los soldados caídos por ayudar a lograrlo. Una supernación en la región y a nivel global. Para ser precisos analíticamente hay que entender lo que Netanyahu no dijo. No dijo que el objetivo es impedir la capacidad nuclear iraní. No dijo que el objetivo es restaurar la disuasión. No dijo que el objetivo es proteger a los civiles israelíes. Todas esas justificaciones han sido utilizadas durante el conflicto y todas contienen lógica estratégica real. Pero lo que Netanyahu dijo es que el objetivo es la transformación de Israel en una superpotencia regional y global. Ese objetivo tiene un significado específico en términos geopolíticos. Una superpotencia regional controla o influye de manera decisiva en las decisiones militares y políticas de sus vecinos, domina los flujos energéticos, las rutas comerciales o la arquitectura de seguridad regional y ocupa una posición en la jerarquía internacional que la convierte en actor indispensable en cualquier negociación importante. Esa es la visión que Netanyahu articuló públicamente. Y esa visión requiere, como condición previa, la degradación permanente del único Estado regional con capacidad militar y tecnológica para desafiar el dominio israelí, Irán. Entonces, la pregunta que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a hacerse es la siguiente. Cuando Estados Unidos despliega su tercer portaaviones nuclear a un coste aproximado de $1.000 millones diarios en operaciones, cuando reubica bombarderos alrededor del espacio aéreo español, cuando es denegado en bases italianas y corredores franceses, cuando pide sistemas Patriot a Polonia, y Polonia se niega, cuando extiende el USS Gerald R. Ford a 11 meses en el mar y luego tiene que repararlo en Croacia. Cuando hace todo esto,
¿Está persiguiendo un objetivo estratégico estadounidense o está persiguiendo la visión de Netanyahu de una supernación? Las dos cosas se solapan en algunos puntos y divergen en otros. Prevenir la capacidad nuclear iraní es un interés estadounidense. Mantener abierto el estrecho de Hormuz es un interés global con impacto directo en Estados Unidos. Degradar la capacidad de misiles iraní tiene valor estratégico real, pero transformar a Israel en una superpotencia global no es un objetivo estadounidense, es el objetivo declarado de Netanyahu. Y a diferencia de impedir un arma nuclear, que tiene una condición final clara, la transformación de una nación en superpotencia no tiene un punto final. Es un proyecto continuo que requiere apoyo continuo. Los soldados desplegados en el USS George H.W. Bush no firmaron un contrato para ayudar a convertir a otro país en una superpotencia. Firmaron para defender a Estados Unidos y sus intereses constitucionales. La diferencia no es abstracta, se vuelve concreta cada vez que una familia recibe una notificación, cada vez que un veterano pregunta por qué fuerzas estadounidenses están involucradas en lo que algunos llaman la guerra de Israel. Existe una ironía estructural en la posición europea. Los países que rechazan apoyar esta guerra no lo hacen por debilidad ni por oposición a contrarrestar a Irán. Francia, España, Italia y Polonia son potencias militares significativas dentro de la OTAN. Rechazan esta guerra porque han evaluado su base legal, su conducción operativa y sus objetivos declarados, y han concluido que no cumplen los requisitos para la cooperación bajo sus constituciones y acuerdos internacionales. España la llamó profundamente ilegal. Italia la describió como fuera del derecho internacional. Francia actuó. Polonia se negó. Cuando 4 gobiernos aliados llegan a esa conclusión en la misma semana, no es una anomalía diplomática, es una señal estructural. Trump describió estas negativas como falta de respeto, pero el marco de la OTAN protege explícitamente la soberanía de cada miembro sobre su propio territorio. Lo que Rubio interpreta como deslealtad, los gobiernos europeos lo interpretan como el ejercicio de la soberanía que la alianza fue creada para proteger. Ambas interpretaciones no pueden ser correctas al mismo tiempo, y la distancia entre ellas es donde reside la fractura. Así es el panorama al final de la 5ª semana. 2 grupos de portaaviones operativos en el teatro con un tercero en camino. Arsenales de interceptores bajo presión documentada, acceso aéreo y bases europeas reduciéndose progresivamente, instalaciones de radar destruidas, misiones diplomáticas cerrándose. El objetivo declarado del líder que inició la guerra es la transformación de Israel en superpotencia regional. Y el presidente estadounidense describe este momento como el más respetado de la historia del país. La falla de inteligencia previa a este conflicto no fue solo sobre la capacidad militar iraní, también incluyó suposiciones de que la sociedad iraní colapsaría rápidamente bajo presión. Eso no ocurrió. Pero puede existir una segunda falla en paralelo: no haber evaluado la divergencia entre el objetivo declarado de Israel y lo que el público estadounidense entiende como el propósito de esta guerra. El USS George H.W. Bush está en el mar. 3 portaaviones operarán pronto simultáneamente en el mismo teatro por primera vez en 2 décadas. Las fracturas europeas están documentadas. Los interceptores están bajo presión. Y el hombre que inició la guerra ya dijo públicamente para qué es la guerra. Si Estados Unidos tiene una respuesta diferente a esa pregunta, esa es la evaluación estratégica más importante que Washington aún no está realizando públicamente. ¿Es este el momento en que la brecha entre alianza y obligación se vuelve imposible de ignorar? ¿O es el momento en que los 3 portaaviones cierran esa brecha antes de que alguien en Washington tenga que explicarlo?